Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... En los estudios de FM Mundo estamos ya con la abogada Karen Sichel, subsecretaria de Asuntos Regulatorios, para hablar sobre la consulta popular. ¿Por qué votar por el sí en esta consulta popular? Es una de las primeras preguntas que le haremos. Abogada, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un gusto poder estar aquí con ustedes informando sobre algo tan importante como la consulta. Este 5 de febrero, este domingo, los ecuatorianos tenemos la posibilidad de decidir respecto de 8 cambios estructurales a nuestra Constitución. El hilo conductor de todas estas preguntas ha sido darnos herramientas a los ecuatorianos para luchar contra el crimen organizado, transnacional, local, la narcopolítica y la minería ilegal. Así se han diseñado cuidadosamente 8 preguntas que buscan, sin duda, darnos más herramientas para combatir contra el crimen organizado. No son suficientes las herramientas que tenemos en el país, legales, la normativa que tenemos, un Código Orgánico Integral Penal, seguramente falta de voluntad, quizá voluntad política en algunos casos para controlar lo que ocurre. No son suficientes las herramientas que hay. Nuestro diseño constitucional es bastante deficiente, tanto en materia de justicia penal, por eso estamos tratando de reformular el sistema a través de la Fiscalía General del Estado, que es la pregunta 2, como a través también de los organismos y de los mecanismos de cooperación internacional que se permiten en el país. La prohibición de la extradición, que actualmente está vigente en el país, es una de esas. Nosotros poco a poco debemos ir mejorando y reforzando nuestras instituciones, y creo que tenemos una oportunidad precisamente para aquello. Ahora, en cuanto a la pregunta 2 que usted menciona, el Consejo de la Judicatura nos ha dejado con una deuda gigante, ¿no? Ahora que tenemos también una pugna de poderes interna en el Consejo de la Judicatura, y básicamente lo que no han hecho es cumplir con sus funciones. ¿Esto no se resolvería cumpliendo nada más? No, yo creo que el hecho de que... Evaluando jueces, evaluando fiscales, evaluando a todos los funcionarios judiciales, y quizá tendríamos un mejor sistema judicial, porque lo que tenemos es definitivamente un desastre y no necesariamente depende de un tema o un cambio normativo. Nosotros, antes de proponer la pregunta, hicimos un análisis técnico. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Actualmente nuestro Consejo de la Judicatura es el Consejo de la Judicatura más poderoso en toda la región. Bolivia tiene un sistema similar al nuestro, pero ni siquiera Bolivia o Venezuela tienen un consejo que acapare tantas funciones dentro de la función judicial. Nuestro Consejo de la Judicatura no solamente que actualmente selecciona fiscales, selecciona jueces, defensores públicos, martilladores, notarios, es decir, cada uno de los funcionarios que es parte de la función judicial. Eso es un problema estructural. El hecho de que en 9 años nosotros no tengamos un proceso finalizado para seleccionar a fiscales, por ejemplo. Eso es un problema estructural, no depende de las personas. Claramente tenemos un Consejo de la Judicatura enorme, obeso, que lo que hace imposible cumplir su función, por ejemplo, de seleccionar fiscales. Al Ecuador le hacen falta más de 600 fiscales. Esto, en palabras sencillas, ¿en qué se traduce? No existen suficientes servidores públicos investigando delitos y acusando a los criminales que merecen ser acusados. Entonces, ante un problema estructural, la solución tiene que ser también estructural. Si es que fuera por falta de voluntad política, como usted sugiere, que creo que podría ser una combinación, habría que ver... Por inacción. No voluntad política necesariamente, pero inacción de las autoridades del Consejo de la Judicatura. Los hemos visto sentados, los hemos visto pelearse por el puesto en el caso de la presidencia del Consejo de la Judicatura, unos por quedarse en funciones prorrogadas, otros por ingresar. La pugna ha sido evidente incluso desde el Consejo de Participación Ciudadana. Exacto. Es por eso un poco a lo que me refería. Exacto, y yo creo que para eso hay otras herramientas que deben estar en control, que son como, por ejemplo, las herramientas que tiene la Contraloría, las herramientas que tiene la Corte Constitucional, la misma Asamblea Nacional. Pero nosotros hemos identificado un problema que va más allá de las personas que forman parte de ese órgano, que es un problema estructural. Y usted ha dicho muy bien, yo creo que esto nace desde un sistema que está corrupto a partir del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo he tenido la oportunidad de visitar varios lugares del país para informar sobre la consulta, y muchos de los ecuatorianos se quejan y dicen, ¿cómo es posible que la justicia esté en manos de personas que sacan a los narcotraficantes y a los criminales? Entonces, ahí es cuando tenemos que preguntarnos, ¿quién puso ese juez ahí? ¿Y quién puso el Consejo de la Judicatura?
y es que todo se encuentra unido, todas las preguntas de la consulta se encuentran unidas para darnos de alguna forma más justicia, no solamente en administración penal, sino las preguntas 5 y 6 también darnos más institucionalidad. Un consejo de la Judicatura que se decía tenía al menos cercanía con el presidente Lasso en algún momento respecto a unos audios, pero no es el tema que vamos a abordar. Vamos a la pregunta número 1, quizá una de las más polémicas, quizá una de las sobre las cuales más ha atacado la oposición en el tema de la extradición. ¿Por qué decir que sí? Para mí es importante decir que sí, entendiendo a lo que estamos diciendo que sí. Para mí eso es lo clave. O decir que no, entendiendo a qué se está diciendo que no. La extradición es una herramienta que nos permite a los estados cooperar entre nosotros para enviar a través de un proceso judicial a criminales ecuatorianos que se encuentran delinquiendo en nuestro país y que pueden ser requeridos por otra justicia. Famosamente, Pablo Escobar decía que él prefería vivir una vida en Colombia a ser extraditado a los Estados Unidos y juzgado a través de las autoridades de Estados Unidos. ¿Por qué digo que es importante votar informados? Al final del día de eso se trata esto. Porque no queremos crear una expectativa o una sobreexpectativa, porque si bien la extradición es una herramienta poderosa y es una herramienta que la Corte Interamericana, las Naciones Unidas nos están exhortando a los estados que implementemos, es una herramienta para debilitar y desmantelar poco a poco las bandas criminales. El problema de seguridad en el Ecuador es un problema complejo que requiere de la aplicación de varias políticas públicas. ¿Es reconocer también las debilidades? ¿De qué? ¿De nuestro sistema? Nosotros vivimos en una democracia que es muy frágil. Nuestras instituciones, no solamente las de la justicia, pueden ser permeadas por bandas criminales. Entonces, pero esto va más allá del Ecuador. El crimen organizado transnacional es un fenómeno que está ocurriendo en el mundo. Las Naciones Unidas, cuando se firma la UNTOC hace 20 años prácticamente, nos llaman a los estados y dicen, nos estamos dando cuenta que por efecto de la globalización, los criminales ahora pueden colaborar entre ellos. Entonces, si es que ellos colaboran entre ellos, entre carteles y entre grupos subversivos, ¿por qué los estados estamos de manos atadas y no podemos colaborar? Precisamente la extradición permite que los estados colaboremos entre nosotros para ir debilitando y desmantelando poco a poco estas bandas criminales. En la práctica, si es que se llegara a aprobar el sí en esta pregunta, ¿podríamos tener en poco tiempo un número importante de extraditados, o esto en la práctica no es así tampoco, que tendremos en poco tiempo un avión listo para sacar procesados y condenados? Yo lo decía al inicio, los problemas del país son complejos y no merecen respuestas simplistas. La extradición es una herramienta más y una herramienta que requiere de un proceso. Un proceso que empieza con un acuerdo ministerial que tiene que dictar Cancillería, para lo cual tiene 45 días una vez que se apruebe la pregunta. Una vez que la Cancillería apruebe ese acuerdo ministerial, nosotros podremos ya comenzar los procesos de extradición que suelen tomar unos meses en la Corte Nacional de Justicia. Yo he oído que parte de la voz de la oposición dice es que estos procesos pueden tomar mucho tiempo. ¿Y qué? ¿Y qué? Porque van a tomar meses, entonces mejor no hagamos nada y seguimos siendo el escondite de criminales. Es importante que los ecuatorianos entendamos que tenemos la oportunidad de establecer una herramienta más para darle cara al narcotráfico. Al final de cuentas, de eso se trata la extradición. Pregunta 3, respecto de la reducción del número de asambleístas. Nuevamente la pregunta, ¿por qué decir sí en este caso? ¿Se reduciría la representación? Hay algunos cuestionamientos respecto de esta propuesta. La pregunta 3 creo que va de la mano también de la pregunta 4, pero particularmente esta pregunta busca reconfigurar a nuestra Asamblea Nacional y como consecuencia de esa reconfiguración opera una reducción del número de asambleístas. Lo que nosotros estamos haciendo y lo que nosotros hemos analizado es que actualmente existe una sobrerepresentación de ciertas provincias y una subrepresentación de otras. A mí me parece incorrecto, he oído que personas dicen, es que ahora es así y luego va a quedar así. No se puede comparar lo que se tiene con lo que con lo que se propone, porque lo que se tiene es un sistema absolutamente distorsionado. Lo que se tiene que hacer una comparación es de lo que tendría que ser y lo que se está proponiendo. Por ejemplo, un voto de una persona en Guayas vale 15.4 veces menos que un voto de una persona en Galápagos. Imagínese usted esto. Las mujeres luchamos por siglos por la igualdad, por el derecho a la igualdad al voto. Y en el Ecuador ese derecho es burlado por un sistema de representación mal hecho. Lo que busca la propuesta es tratar de garantizar que el voto de todos los ecuatorianos valga lo mismo y todas las provincias estarán representadas y los migrantes también. No nos olvidemos que la Asamblea Nacional es una asamblea nacional del país. Los asambleístas no van allá a legislar por su provincia,
van a legislar con espíritu y sentido nacional. Así que creemos que esta pregunta realmente en el fondo está mejorando la proporcionalidad de la Asamblea y con eso la representatividad de todos los ecuatorianos. Ahora, respecto a la pregunta 4 que menciona, ¿está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1.5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente en el Consejo Nacional Electoral? Esto también tiene que ver con algo que se ha cuestionado mucho y principalmente en este proceso electoral, estos famosos movimientos y partidos de alquiler. Así es. Nosotros tenemos, en el Ecuador existen 2 organizaciones políticas, los partidos políticos y los movimientos políticos. Tenemos 7 partidos políticos y 272 movimientos políticos. La enmienda busca atacar a los movimientos, a los 272 que existen. Aquellos movimientos de alquiler, de escritorio, que no tienen vinculación con la ciudadanía. Es que es increíble que existan movimientos... Y menos representación. Con una sola persona. Existen movimientos con una sola persona y una sola persona puede proponer candidatos y recibe fondos públicos por eso. Entonces, aquí hay algo muy extraño. Cuando los movimientos no tienen bases ciudadanas, existe un divorcio entre la política y los ecuatorianos y la ciudadanía. Entonces, no nos extraña que la gente diga, la Asamblea no me representa, los políticos no me representan. ¿Cómo nos van a representar si es que quienes los pusieron ahí no están vinculados con la ciudadanía? Esta pregunta busca que los movimientos tengan seriedad. Sus miembros van a ser exclusivos. Sus miembros van a tener un registro claro y transparente. Sus miembros van a tener que vincularse al movimiento político para que funjan como escuelas de pensamiento político. Para mí es la pregunta más importante de todas, porque al final del día, si es que estamos cansados de tener políticos que no nos representan, entonces tenemos que ir al origen del problema. Y el origen son los movimientos políticos. Los únicos que tienen que temer son los movimientos políticos de papel, que no tienen bases ciudadanas, y los movimientos que se han vendido al narcotráfico, porque por primera vez va a haber un registro claro de quiénes son sus miembros y por lo tanto de quiénes les financian. Y parte del problema también un Consejo Nacional Electoral ciego, sordo y mudo. Parte del problema, creo que institucional, un Consejo Nacional Electoral que es víctima de unas normas que no le permiten ejercer un control. Para mí, víctima, porque si es que uno ve el Código de la Democracia, el control que puede ejercer el Consejo Nacional Electoral respecto de los movimientos políticos solamente es sobre el 10% de los miembros. O sea, el 90% de esos miembros que se llaman adherentes no pueden tener ningún tipo de control. Y entonces cuando yo revisaba esta norma, la única explicación de que sea tan mal hecho ese sistema es que lo hicieron los mismos políticos. Por años hemos tenido un sistema que fue creado por los mismos movimientos políticos y no esperemos que esto vaya a cambiar. Si no es a través de una consulta en donde la ciudadanía directamente les dice basta, quiero un registro transparente, basta, se les acabaron los fondos públicos, olvidémonos que esto algún día se va a hacer, porque ellos viven de eso. Y eso únicamente funcionará, pero con autoridades también comprometidas, porque no es al menos lo que vemos en el Consejo Nacional Electoral actual. Muchas denuncias que han circulado respecto, incluso el propio presidente ha hablado de financiamiento de candidatos por parte de narcotráfico. Entonces, eso sí preocupa, tener un Consejo Nacional Electoral en estas condiciones. No obstante, creo que es importante que respecto de esta pregunta número 4 hay en efecto también la acción de las autoridades. Y para eso están las siguientes 2 preguntas, porque quien pone al Consejo Nacional Electoral es un órgano que se llama el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Botín político. Estamos hablando, usted me está diciendo, por un lado, la ley electoral no es lo suficientemente fuerte para controlar a los movimientos políticos, he dicho yo, y usted me dice, y por otro lado, las autoridades que están en el Consejo Nacional Electoral nos han fallado. La pregunta 4 busca atender al ordenamiento jurídico electoral, y la pregunta 5 y 6 busca atender precisamente a lo que usted dice. Si es que tuviéramos mejores autoridades designadas a través de procesos más transparentes, a través de procesos más democráticos, a través de procesos sobre todo menos hipócritas con los ecuatorianos, entonces podríamos hablar de un mejor manejo de la función electoral. Y precisamente de eso se tratan las siguientes preguntas. Y respecto a las siguientes preguntas, ¿quiénes o qué sectores podrían tener miedo o temor de que este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de que un organismo con esas características designe, escoja o lleve adelante procesos de selección de autoridades? El correísmo y los movimientos políticos, y lo digo así de frente porque las cosas se tienen que decir por su nombre. El correísmo no ha escatimado recursos en decirnos que la estrategia para tomarse por asalto la patria
es llegar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con 4 personas mínimo y desde ahí desfalcar al país. Poner contralor, poner fiscal, poner Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral. Como lo pusieron en su momento. Así es. De hecho, a ciencia y paciencia de todas las autoridades electorales, los candidatos que son del correísmo se toman fotos con el expresidente Correa y se burlan en la cara de los ecuatorianos de la ley electoral. Volvemos a las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Exactamente. Que no han, no sé si es que hay las denuncias presentadas, creo que ya se presentó la semana anterior una denuncia precisamente sobre esto y esperemos que tomen cartas en el asunto. Entonces, tenemos un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que, para quienes nos escuchan y no conozcan qué es este órgano, no tiene nada de ciudadano y no ha hecho nada por el control social. Designa a más de 77 autoridades de control, 4 personas tienen la posibilidad de controlar al país. Es un peligro para nuestra democracia y es un engendro constitucional que no existe en ninguna otra democracia del mundo. Y con estas preguntas lo que estamos buscando es tratando de implementar un proceso más democrático como funciona en el resto de democracias, pero poniéndole límites claros a la Asamblea Nacional. Otros temas también que son de interés, muchos han dicho que pueden ser de relleno, la pregunta 7 y 8, y esto tomando en cuenta que son dos de las preguntas que han sido menos discutidas o al menos menos polémicas. Para mí son unas preguntas muy importantes porque nos permiten crear herramientas de política pública estructural para luchar contra la minería ilegal. Hay grupos políticos que han sido acusados de ser cómplices de la minería ilegal. Eso es gravísimo y eso se va a poder transparentar poco a poco a medida que el Estado proteja mejor a las áreas de protección hídrica. La pregunta 7 busca crear un subsistema que no es otra cosa que una estructura estatal para que realmente las áreas que deben ser protegidas, las más importantes, donde se regenera el agua, básicamente donde se crea agua para todos los ecuatorianos y se limpie el agua, puedan estar protegidas y no hay actividad extractiva. Ahora esas áreas son las más vulnerables a la actividad extractiva. A mí me ha preocupado mucho ver cómo ciertos movimientos que han peleado su vida, se supone, por proteger el agua y por defender el agua, actualmente están en oposición a esta pregunta. Realmente es un avance para el mundo, para el Ecuador, para defender nuestra agua. Bueno, y lamentablemente pseudoambientalistas hay por todo lado. Así es, creo que el otro día lo conversaba y hablaban de un término que me pareció perfecto para esto, el populismo ambiental. El populismo ambiental de personas que se toman causas importantes y relevantes como su bandera y el rato de actuar no hacen nada por su causa. Y esto creo que es una muestra de esto. Nosotros, para construir esta pregunta, nos reunimos con miembros de las organizaciones civiles, de la ciudadanía, y entendimos que el problema que tenemos ahora en nuestra Constitución no es la falta de derechos. Existen esos derechos reconocidos. El problema siempre fue que en la parte orgánica, en la parte institucional, nunca se le preocupó a la Constitución de Montecristi establecer mecanismos reales para hacer que esos derechos se cumplan y los dejaron en declaraciones poéticas. Tenemos una naturaleza que es sujetos de derechos, que me parece un avance en materia ambiental. Tenemos ciertas normas que sin duda son revolucionarias en materia constitucional, pero lo que no tenemos son los mecanismos para implementarlos. Y esta es un mecanismo para implementar eso y darle cara y darle la lucha a la minería ilegal. Y para que la gente nos pueda un poco entender y contextualizar de lo que hablamos en las preguntas 7 y 8. La número 7 dice: ¿está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo número 7? Y la pregunta número 8: ¿está de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado por su apoyo a la generación de servicios ambientales, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 8 respecto de temas ambientales? Esto es importante también tomar en cuenta lo que usted mencionaba hace un momento, lo que ocurre con la minería ilegal. También ahí se ha dicho, no es falta necesariamente de leyes o de cambiar la Constitución. Hay inacción también por parte de autoridades locales, autoridades de los GAT. Sí, de los GAT. La verdad es que, por ejemplo, nos reunimos con el MATE, con el ministerio, para ver por qué no se estaban tomando las medidas para cuidar a las áreas protegidas. Y lo que nos recibimos fue: lo que pasa es que no tenemos una estructura para anclarles como tenemos para otros recursos. Y el problema nacía en la Constitución. Entonces, tomando en cuenta que actualmente hay ciertas políticas que no se pueden implementar debido, creo, a un descuidado diseño institucional en materia orgánica, nosotros hemos propuesto estas salidas para, por un lado, crear una estructura que realmente nos permita proteger y cuidar el agua,
Y por otro lado, crear un sistema de incentivos para quienes trabajan a favor del medio ambiente. Y no me refiero a incentivos solamente económicos, sino sociales. Estamos hablando de becas, para lo cual, por ejemplo, nosotros estudiamos modelos comparados con Australia y Costa Rica, en donde esto ya se está implementando de manera más seria. Entonces, al final del día nosotros tenemos 8 preguntas en materia de seguridad, en materia institucional y en materia del medio ambiente. 8 preguntas que, como digo, tienen un hilo conductor. Cada una se va complementando con la otra. La Fiscalía se complementa con la extradición para combatir el crimen. Las preguntas institucionales se complementan entre ellas para darnos instituciones más fuertes y más justicia. Y las ambientales se complementan entre ellas también para crear un Ecuador más responsable con el medio ambiente. Al final del día son 8 oportunidades de cambio y son los ecuatorianos quienes, sin tener que intermediar con los asambleístas o con una clase política, van a tener la posibilidad de decidir, y espero que esa decisión sea informada. Abogada Sichel, ¿usted está en campaña? No, ¿por el sí? No estoy en campaña. Y le agradezco que me haga la pregunta porque puedo aclarar. Yo conozco claramente cuáles son los límites de un servidor público. Es parte de mi rol profesional entender cuáles son mis límites y cuáles son mis funciones. Y antes de empezar con la vocería respecto de la consulta, analizamos claramente las limitaciones. Yo no he sido parte de ningún tipo de acto de proselitismo político. Me he limitado a informar sobre el fundamento jurídico y el fundamento de política pública detrás de cada una de estas consultas, de cada una de las preguntas. Creo que he cumplido ese rol con responsabilidad y estoy abierta y de forma transparente rendiré las cuentas que se tengan que rendir para aclarar cualquier duda a los ecuatorianos. Pero de mi parte he tratado de llevar este rol con seriedad, con profesionalismo, debatiendo en lo técnico y en lo jurídico y siempre invitando a que la ciudadanía tome un voto informado. Nunca he llamado a que se tome una posición ni la otra, sino más bien creo que todos ganamos siempre y cuando los ecuatorianos sepamos sobre lo que se nos está consultando. Pero bueno, claramente está inclinada por el sí. Claramente yo hice la fundamentación de las preguntas. Claramente yo creo que estas son herramientas útiles. Claramente somos los proponentes de estas preguntas. Pero al final del día quienes tienen la decisión son los ecuatorianos. Y para eso tiene que haber transparencia. Yo hubiera hecho muy mal en hacer una vocería alejada o tapiñada o oscura detrás de una licencia o detrás de otras figuras, porque finalmente yo soy una representante del gobierno y quienes me escuchan tienen que saber de dónde vengo y por qué estoy haciendo esta vocería. Así que en un acto de transparencia he tratado de cumplir mis funciones con profesionalismo. Creo que lo he hecho de esa forma y, como digo, estoy abierta a cualquier tipo de escrutinio público como cualquier funcionario público tiene que estar. Fundamentación y no campaña. Así es. Tecnicismo y no politiquería. Creo que son 2 cosas muy distintas. Gracias a la abogada Karen Sichel, subsecretaria de Asuntos Regulatorios, por haber estado en los estudios de FM Mundo. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Solamente quiero cerrar recordándoles, ecuatorianos, que este 5 de febrero, este domingo, tenemos la oportunidad de decidir sobre 8 preguntas. Es importante que vayamos informados sobre el voto porque finalmente es la decisión de los ecuatorianos. Al final es la decisión de los ecuatorianos. Así es. Agradecemos la presencia en los estudios de FM Mundo de la abogada Karen Sichel, subsecretaria de Asuntos Regulatorios, para hablar por qué sobre la consulta popular, las 8 preguntas, los temas hemos abordado uno a uno respecto de la argumentación que traen desde el Ejecutivo, desde donde se ha propuesto precisamente esta consulta popular. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.